Esta semana hablábamos con Darío Villarruel a propósito de una investigación judicial que hay sobre el señor de las escuchas, lo que dijimos, Ricardo Lorenzetti, titular de la Suprema Corte de Justicia. Está en su poder todo el aparato de escuchas y del espionaje en la Argentina. Bueno, fíjese lo que hoy publicó Carlos Pagni en el diario La Nación, siempre con muy buena información, siempre poniendo el dedo en la llaga. A raíz de... Bueno, el título es una realidad que se transforma en una pesadilla para Moyano, empieza hablando de Moyano, pero después habla del uso indiscriminado de la prisión preventiva y el armado de las denominadas precausas, un tema que hablamos esta semana con Oscar Parrilli, algo que ellos vienen sufriendo y por lo que han escuchado ilegalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha originado una causa de investigación por las filtraciones. Bueno, lo que dice Carlos Pagni, el uso indiscriminado de la prisión preventiva y el armado de las denominadas precausas que permiten intervenir teléfonos con un simulacro de control judicial, el método ideado para la persecución política, fíjese, el método ideado para la persecución política consiste en esbozar una hipótesis de investigación y elegir a un juez amigo para que autorice las escuchas por un tiempo. Esto es lo que hicieron con Oscar Parrilli para escuchar a la expresidenta ilegalmente. Sigue diciendo Carlos Pagni, este subterfugio se puso de moda en la era de Antonio Estiuso, el tenebroso espía que fascinó a Néstor Kirchner. La novedad del último año, inaugurada por el juez Ariel Lijo, es que las grabaciones se entregan a la prensa. Esto es duro lo que denuncia Pagni. La novedad, dice, del último año, inaugurada por el juez Ariel Lijo, Pagni le está culpando directamente al hijo de las filtraciones de las escuchas a la expresidenta, es que las grabaciones se entregan a la prensa. Gravísimo institucionalmente esto. Lo venimos diciendo, es un escándalo institucional. Pero con poca reacción también de la dirigencia política, hay que decirlo. Cristina Kirchner pretende desmontar este mecanismo responsabilizando a 4 magistrados: Lijo, María Servini de Cubría, el camarista Martín Irursun y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Son los encargados de velar por la corrección de la Dirección de Captaciones Telefónicas del Poder Judicial, controlada por Juan Tomás Rodríguez Ponte, un aspirante a juez federal que fue secretario del Lijo. Todo queda en familia, en la gran familia judicial. Sigue Pagni. Desde la Cámara de Diputados, el kirchnerismo se propone investigar cuántas precausas se abrieron desde que las escuchas son monitoreadas por la Corte. Oscar Parrilli reveló que ponen la lupa en Servini y en Lijo. A la primera, a Servini de Cubría, esté atento a este dato que aporta Pagni. A la primera, Servini de Cubría, identifican como empleadora de una hija de Estiuso. Es decir, los servicios metidos en los despachos de jueces federales, descaradamente. Dice Carlos Pagni, a la primera, a Servini de Cubría, la identifican como empleadora de una hija de Estiuso. Al hijo como empleador de un hijo de Alberto Massino, mano derecha de Estiuso. Y se pregunta el colega Carlos Pagni, ¿hay una forma más confiable de garantizar la lealtad con los papás? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, realmente. Los tentáculos de la exide. Los legisladores de Cristina Kirchner pedirán un informe sobre la identidad y la cantidad de personal contratado por la Dirección de Escuchas en los últimos 2 años. Y lo que parece increíble, también analizan sumarse al pedido de juicio político presentado por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti. Ojo, porque si el bloque
de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, se suma la situación de Lorenzetti en el pedido de juicio político, se puede complicar. Hoy, y por eso lo hemos invitado, nuestro colega Ariel Lijalad, en el sitio Nuestras Voces, también hace un artículo relacionado a este tema de las escuchas y de este poder que tiene Lorenzetti. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. A ver, primero quiero hacer una aclaración porque a veces parece que Carlos Pañi efectivamente tiene buena información. El tema de Carlos Pañi también fue parte de esta red de espionajes y robos a funcionarios públicos. De hecho, tiene una causa que sigue abierta y está actualmente en la Corte Suprema, donde justamente se lo acusa de encubrir una red de espionaje, de robo de mails a funcionarios públicos que encabezaba Juan Bautista El Tata Joffre, que fue el jefe de la CIDE, uno de los jefes de la CIDE durante el menemismo, por la cual le robaban los mails a funcionarios, incluidos a Cristina en ese momento a Scioli, a Timerman, a Alberto Fernández, y lo distribuían después entre varios periodistas, incluido Pañi. Y hubo una suerte de cuestión mediática de que esa causa se había cerrado, de que la jueza Arroyo Salgado, que era la que tenía justamente la causa, la había cerrado, pero esa causa sigue abierta. Por lo tanto, Pañi escribe en ese contexto. Y lo tremendo de todo esto que vos estabas relatando es que este eje que bien marcabas, que es Lorenzetti, Irursun, Lijo, que son los que tienen el control actualmente de la oficina de escuchas, han armado una suerte de CIDE paralela, porque no solo tienen las escuchas, sino que ampliaron en más de 100% el presupuesto de esa oficina de escuchas, ampliaron el personal y además hicieron acuerdos con todas las áreas del Estado para acceder a las bases de datos de la UIF, de la AFIP, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia. O sea, tienen en sus manos los jueces y sin control, insisto, una suerte de CIDE paralela que es realmente muy preocupante. Pero además de lo preocupante de esto, Ari, es que ahora, antes cuando estaba en poder de la fiscal Cristina Camaño, nunca se habían producido estas filtraciones. Claro. Ahora, y esto es lo vergonzoso, se filtran y algo, un hecho que es ilegal, es saludado por muchos medios y realmente... Porque uno se pregunta, ¿cómo? Algo que el Poder Judicial tiene que controlar, se filtran. ¿Cuál es la garantía de transparencia, no? Y la garantía vendrían a ser ellos mismos. Y nadie se va a controlar a sí mismo. O sea, esta oficina de escuchas no tiene mecanismos de control. Los mecanismos de control son los propios jueces. Por lo tanto, el mecanismo de control es Lorenzetti, es Irursun, es Lijo, y son, como vos bien decías, ahí está Rodríguez Ponte, que era secretario del Lijo y que está concursando para ocupar el lugar que tenía Ollarvide ahí en Comodoro Pi. O sea, es toda una cofradía de jueces sin control y que, insisto, el único control que tienen es a sí mismos, y cuando suceden casos como este, se empiezan a tirar informe, que fue culpa de uno, que fue culpa del otro, que se cumplieron todos los procedimientos y al final no se sabe de dónde salieron esas escuchas. Pero esas escuchas salieron de ahí, no tienen otra forma de haberse filtrado. Con Ariel lo que dijo recién, que esto Carlos Pañi lo sabe hace mucho tiempo. Lo novedoso y lo festejo, que en este momento lo diga, no es nuevo esto. Claro. Y el tema de las precausas sirven para detener gente. Esta es la historia. Y las precausas son de dudosa constitucionalidad. Acá hay una colega, Miriam Breckman, que es señalar a alguien, grabarlo, instalarlo mediáticamente para que la gente crea que esa persona cometió el delito y los jueces lo meten preso. ¿Es así como funciona el sistema? Sí, sí, tal cual. Bueno, ahora seguimos y también enseguida Ari Lijalad va a darnos las últimas novedades escandalosas también reveladas por él y por el sitio Nuestras Voces respecto al correo argentino. Una causa que miren que justo está en el juzgado del juez Ariel Lijo y por la que ahora la familia presidencial está pidiendo una compensación de 2.300 millones de pesos. Enseguida vamos a estar con eso. Bueno, se conoció en las últimas horas, ¿se acuerda que en el marco de lo que fue la tragedia de Once, en un momento los peritos que habían actuado sostuvieron que los frenos de esa formación funcionaban perfectamente y que el problema había sido un problema del Motorman, de Córdoba, un problema humano. Bueno, esto originó, ¿en qué momento, Darío, una denuncia sobre falso testimonio de esos peritos? Durante el juicio se trajeron testimonios de lo que habían dicho los peritos y fue sorteado un juzgado federal que fue el que empezó a investigar
y en su momento llegó a indagarlos, a procesarlos y ahora la Cámara Federal los desprocesó. A ver, esto no quiere decir que esté bien o mal la investigación sobre el fondo del asunto, donde hay un montón de personas condenadas. El tema es que se quería instalar algo que no era cierto. Y para que las condenas o los resultados de las justicias sean coherentes, no hay que mentir durante el procedimiento. Claro. Entonces, no se debe instalar algo que no es. Los frenos funcionaban. Pasaron otras cuestiones que tenían que ver con el desgaste, con lo que estaba mal. Bueno, la justicia ya falló. Una cosa no quita la otra. Exactamente, Una cosa hay que no ser quita la coherente otra. y hay que decir la verdad. Exactamente. Por eso estamos acá, ¿no? Porque además ahí siempre se había afirmado que, bueno, había sido un problema humano del Motorman Córdoba. Vamos a ver el informe. Lo tenemos que hoy... Bueno, hoy se publicó esto, a mí me gusta dar siempre el crédito a los que lo informan a través del portal Infobae, que reveló que las pericias eran ciertas, que los frenos funcionaban perfectamente y que fue una falla humana, ¿no? Esto es lo que decían, tragedia de Once. La justicia confirmó que los peritos no mintieron sobre el estado de los frenos. Se trata de los expertos que habían determinado que los frenes del tren siniestrado funcionaban bien. Por esas declaraciones los habían procesado por falso testimonio y ahora entonces queda ratificado lo que habían informado, que los peritos no mintieron sobre el estado de los frenos. Nos vamos a meter en un escándalo familiar pero que repercute, porque estamos hablando de un cuestionado ministro que ayer, cómo habrá sido de escandaloso para que la Oficina Anticorrupción dé un dictamen muy duro sobre lo antiético. Dice la Oficina Anticorrupción que no cumplió con las normas éticas, con la ley de ética pública, cuando recibe como paga de la Sociedad Rural Argentina que él presidía, Luis Echeveres, los 500.000 pesos. Tiene otra causa realmente en la provincia de Entre Ríos por estafas y por otros hechos. En realidad tiene 23 causas. Luis Echeveres lo ha denunciado su hermana. Tenía que ir a indagatoria el 27 de febrero. Llamativamente se postergó. Dicen que porque el fiscal tenía nuevas pruebas que complicaban aún más a Echeveres. Ayer lo contamos con Darío Villarruel. Llamativamente, ayer la jueza del cargo se apartó. Hoy hablamos con la hermana denunciante Dolores Echeveres y esto nos decía. ¿Cómo toma esta decisión de la jueza de apartarse de la causa que lo incrimina a su hermano? Bueno, lo tomo muy preocupante, sobre todo por la causa que ella dio, el porqué de haber renunciado, y es por violencia moral. ¿No tenía motivos la jueza para apartarse? ¿Ve que aquí han ejercido algún tipo de presión sobre ella para que se aparte? A ver, la han denostado. El primer movimiento fue tratar y lo lograron, de que la jueza desista de seguir en la causa, porque ella ahora alega que hay podría llegar a interpretarse cierta imparcialidad por parte de ella, después de que, fue acusada de dar una sentencia previa a través de un medio de comunicación y que después tuvieron que retractarse los demandados. Con eso ganaron tiempo, ¿no es cierto? Por un lado. Por el otro, a mí que me citan al mismo tiempo, con horas de diferencia, para comunicarme que me van a hacer un juicio por daños y perjuicios porque me expreso libremente. Es decir, usted nota que está acorralado en la justicia. Bueno, evidentemente, como dije, acá hay la expresión que yo dije al principio, sacó la fusta. Cuando empezás a los fustazos es porque tratás de que alguien quede herido o mal herido o debilitado. Por otro lado, que no es justamente los expedientes presentados ante la justicia. Entonces acá es una cuestión de fuerza. Totalmente. ¿Quién pega más fuerte? Y yo voy con la verdad y denuncio y él pega el fustazo. Bueno, allí estaba Dolores Echeveres denunciando que han ejercido presión sobre la jueza para que se aparte. Luis Echeveres está siendo investigado por la justicia de Entre Ríos por estafas. Lo dijo hoy su hermana, tiene 23 causas abiertas. Realmente es un escándalo y esperemos, ¿no?, que no se esté ejerciendo presión sobre la justicia de Entre Ríos para que esta causa que lo incrimina al ministro, y según la información que yo tengo, lo tiene muy preocupado
y lo tiene bastante acorralado, ¿no? Recordemos, Gustavo, Sí. que la indagatoria es cuando ya el fiscal tiene un cúmulo de pruebas. Y normalmente cuando se toma la indagatoria, en el 90% de los casos las personas son procesadas. Y en este caso, si es procesado un ministro, sería el primer caso y pondría en jaque al gobierno acerca qué hacemos con un ministro procesado, aunque sea con cuestiones no vinculadas a hechos de gobierno, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, hay que esperar a ver cómo sigue en las próximas horas este tema y reitero, hay que ver cómo actúa la justicia de la provincia de Entre Ríos. No nos olvidamos de una causa que ha sido realmente escandalosa, que en algún momento el propio presidente dijo, bueno, vamos a foja cero, empecemos de nuevo, que tuvo también una renuncia en el ámbito del gobierno de un hombre muy cercano, como era el procurador Carlos Balbín, porque firmó en desacuerdo con lo que pautaba el gobierno. Y en este sentido, Ari, hay novedades, ¿no? Esta semana, a ver, uno es lo que vos mencionabas, que es que mientras los Macri intentaban que el propio gobierno les condone la vieja deuda que tenían de Correo Argentino, por el otro lado le hacían distintos juicios al Estado para cobrarle por daños y perjuicios por la quita de la concesión que hizo en su momento Néstor Kirchner. Y esta semana han insistido a través de una presentación de su abogado para que se dicte sentencia rápido en una de esas causas que pide la inconstitucionalidad del decreto que crea Correo Argentino Sociedad Anónima y traspasa todo el personal de la empresa de los Macri al Estado para que eso siga funcionando. Pero creo que lo más grave, y eso lo publicamos también en Nuestras Voces, y es impresionante el silencio y el blindaje mediático que ha tenido, es que nosotros encontramos, revisando el expediente y revisando esto que vos mencionabas, el sumario, la auditoría que hizo Carlos Balbín desde la Procuración del Tesoro, y cruzando el expediente con esa auditoría, y es que hay pruebas, y son estos papeles que yo tengo acá, de que el gobierno de Macri tenía la propuesta que iba a hacer la familia Macri antes de que la familia Macri la presentara en sede judicial. Y la prueba son las fechas y la cronología. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Esto es así. El 19 de mayo del 2016 se convoca una audiencia para que se sienten a conversar. El Estado con la familia Macri por la deuda de Correo. Exacto, por el canon adeudado. Claro. El 23 de mayo... Juan Manuel Mocoroa, que era el director de jurídicos del Ministerio de Comunicación, que conducía Oscar Aguad, le envía esta nota a Oscar Aguad con fecha 23 de mayo. ¿Sí? Sí. 4 días después. Sí. 23 de mayo le dice, tenemos una audiencia por delante y la familia Macri presentó una propuesta de pago que implica reducir los años en los cuales planeaban pagar, aumentar el interés que pensaban pagar y una serie de cuestiones técnicas. ¿Qué hago con esto? 23 de mayo. El problema... Ahí es donde se originó todo eso con Aguad, que dijo yo no sabía, no estaba enterado. Cuando claro, bueno, no, esto prueba que es mentira. Pero el problema de esto es que esta nota, donde Mocoroa le dice a Aguad, ¿qué hago con esta propuesta que tengo en mano? La propuesta, que es esta, ingresó al juzgado el 6 de junio. ¿Cómo es posible que un funcionario de Macri tuviera 14 días antes la propuesta que iba a hacer la familia Macri en el juzgado? Y la única respuesta a todo esto es que la tenían desde antes, y estas son las pruebas de que esto fue efectivamente un acuerdo con los Macri de los dos lados del mostrador y que fueron coordinando toda una puesta en escena en el juzgado para después acordar la quita de los famosos 70.000 millones de pesos. Y ahora entonces, ¿cómo está la causa? Porque también el gobierno ha presionado y la ha querido sacar a la fiscal Boquín, ¿no? Sí, no han podido, pero es la única que impulsa la causa, porque llamativamente está en el juzgado del hijo. El espíritu de Gil Carbó es que todavía queda ahí, ¿no? Claro. A ver, justo hoy el abogado de la familia Macri insistió para que desplacen a la fiscal Boquín. La familia Macri presentó un recurso para llegar a la Corte Suprema y que la Corte Suprema básicamente no la deje investigar a la fiscal, que es lo que tiene que hacer, y es la única que se ha metido en este caso y es la que logró frenar el acuerdo. Eso por un lado. La otra cuestión en esta causa, para que se entienda bien, es los Macri siguen sin pagar un peso. O sea, la deuda que tiene la familia Macri con el Estado desde el año 2001... No pagan.
no la pagan. Eso es lo terrible, ahí está la doble vara. ¿Hay alguien preso por esto? Nadie. Porque en otras causas han metido presos a empresarios, le obligan, tienen que pagar, pero la doble vara. Lo mismo tendría que exigir otros organismos del Estado a la familia Macri, Y además que es paguen el juez canon Ariel adeudado. Dijo que metió preso a Amado Vudú. Claro. O sea, que es un juez que ya metió preso. Exacto. Mal preso, pero en este caso parece que mira para otro lado. Exactamente, o sea, acá hay tres patas. La comercial, que es la deuda de los Macri con el Estado, no la pagan. La causa penal, que es la que tiene el hijo, y ahí vos tenés a Macri, a Aguad, a Mocoroa, que es este funcionario, a los directivos de Correo, a los síndicos de este concurso, que uno de los síndicos además es abogado de la familia Macri, o sea, es síndico que tiene que controlar el concurso, se llama Julio César Rivera, y además es abogado de la familia Macri, y además es propuesto por Macri para conjuez de la Corte, y además es propuesto por Macri para la Comisión de Reforma del Código Civil. O sea, Macri pone a su abogado personal a resolver todo esto, o sea, tenés la comercial, la penal y la administrativa, que es donde los Macri le reclaman al Estado. Y está la jueza también comercial, ¿no? Y la jueza Ciruli, La jueza está exactamente. acusada. Que también tendría que actuar y que no ha actuado. La ¿no? jueza de primera instancia que está imputada en la causa penal y no se excusa de seguir actuando en esto. Miriam Bregman, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cuántos temas que tiene el gobierno, no? ¿Cuántos temas? Recién pensaba eso porque escuchaba, creo que era Graciela Camaño hoy de Frente Renovador, que decía que Luis Caputo se tiene que ir por las causas que tiene. Claro que Luis Caputo se tiene que ir porque es insostenible. Todas las acusaciones que hay contra él y que han saltado y que se demuestra que es toda una truchada su declaración jurada, lo que dice, lo que hace. Pero si empezás así, llegás al núcleo central del gobierno, llegás al propio presidente, no solo por la causa de Panama Papers, porque esta causa es un escándalo, porque esta causa es parte del núcleo central de los negocios de la familia Macri, desde siempre, desde antes. Lo que pasa que... Ahora, hoy hubo novedades. Otra vez el juez Ariel Hijo se declaró incompetente por... Ahora se lo voy a preguntar a Alejandro Roa, por el famoso bono de los 100 años, que hay una denuncia que ustedes también denunciaron. Sí. Y dijo, bueno, vaya todo al juego de Ercolini, que tiene que investigar Ercolini el bono de los 100 años y la offshore que no declaró. A eso iba precisamente. Hay como dos mecanismos. Uno, la justicia comercial, que salvo el caso de Ari, que se dedica persistentemente a seguir esto, es una justicia que casi nadie la mira. No. Allí pasan los grandes negocios de la Argentina, pasan por allí, entonces salta cada tanto algún escándalo. Bueno, todos recuerdan el caso de Cablevisión, ¿no? Que de Gil Carbó y demás, que la fusión de Cablevisión, la fusión que ella no la firmó, que le mereció el odio de Clarín por muchos años, pero salvo casos así muy específicos, nadie mira la justicia comercial. Yo he hecho bastante, trabajado en ese fuero porque soy abogada de empresas recuperadas, entonces terminamos allí y ahí vemos esto que él describe. Los síndicos, son funcionarios de los bancos. Cuando fue el caso de Sanón, eran síndicos que defendían, por supuesto, los intereses de la empresa, a su vez estaban en el Banco Central, a su vez es como una cofradía que son abogados de los grandes empresarios, como es la familia Macri, a su vez están en la sindicatura, entonces todos son juez y parte. Es un lugar muy poco estudiado, Gato, donde se pone muy poco a la vista y donde pasan... Donde hay mucha plata, obviamente. Donde pasan todos los grandes negocios de la Argentina y es lo que ahora sale a la luz con el caso de Macri. Pero esta causa, ¿cuántos años lleva? Que recién ahora la justicia ve que están estos problemas. Esto es así en todos los grandes quiebres. Después está la justicia federal, que es el reino de la incompetencia últimamente. Tienen dos mecanismos, o agarrar una causa para extorsionar al que tienen detenido, que en algunos casos el propio gobierno, ¿no? Bueno, yo tengo esto, te lo canjeo, y en otros casos me declaro incompetente. A nosotros nos pasó con la causa que hicimos por espionaje, ligándolo a lo primero que vos hablabas, alrededor de la familia de Santiago Maldonado, algo terrible de pensar que les desaparece un hijo, les desaparece un hermano, lo están buscando. Y encima los espiaban y los perseguían. Y los hostigaban. Bueno, una cosa terrible. Ahora, miren, hubo una audiencia el otro día. Sí, hubo una audiencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué dicen los jueces? En la audiencia lo que logramos es que venga Sergio, que sea Sergio mismo el que exponga delante del juez Irursun y que le diga todo lo que vivió. Que le diga cómo lo hostigan, que le digan cómo lo escuchan, cómo no lo dejan Los hablar seguimientos con su que madre. le hacían cuando iba a Esquel, Los seguimientos, bueno, tuvieron que decir que la justicia federal lo tiene que investigar y que lo tiene que investigar acá. Pero ¿sabés quién se presentó antes de la audiencia? Patricia Bullrich. Se presentó en el expediente con su funcionario Gonzalo Cané, que es el que viene manejando el caso. Se presentó allí ¿para qué? Para dar una señal al Poder Judicial que te estamos mirando, vamos a controlar esta causa. Pero ¿qué hacen? Y Cané no es el cuestionado. Claro, Cané es el propio cuestionado. Claro. Es el propio cuestionado. El funcionario de Patricia Bullrich. Pero se está discutiendo la Es un competencia. escándalo. ¿Por qué le importaría No a es Patricia parte, Bullrich dónde se investiga? No, se presentan para meter esta presión. Entonces un gobierno que llegó hablando de independencia del Poder Judicial es
terrible cómo intervienen en las causas. Bueno, yo creo que esto les debe impactar en esta encuesta, que es muy interesante de analizar, la que mostrábamos en el inicio, donde lo que ellos sostenían como que eran puros, castos, transparentes, la lucha contra la corrupción, la opinión pública dice que el 55% no están haciendo nada para luchar contra la corrupción. Digo, eso es, ahí está, 52%. Evaluación de combate a la corrupción negativa para un gobierno que ha dicho que a 2 años de gobierno. A 2 años de gobierno. No es que pasó 2 años de gobierno nada más y ya tienen esa imagen. Pero creo que solo la enorme protección que tienen de la justicia ha hecho que no avancen más las causas. Porque no es que no tienen denuncias fundamentadas. Pero a esto iba, si me permitís completar la idea. 2 fiscales intervinieron en la causa esta de espionaje que estamos hablando. Primero Policita, después Marijuán. ¿Cuál es la mecánica? No somos competentes. Que salga de Comodoro Pi. Claro. Porque si sale de Comodoro Pi se pierde en los pasillos de algún tribunal del interior. Entonces, todos se declaran incompetentes para que nada se investigue. Alejandro Roba, bueno, hoy llegó la titular del Fondo Monetario Internacional. Ha vuelto el fondo a la Argentina con pompa y circunstancia. Me parece que para los argentinos es un regreso sin gloria. Sabemos que cada vez que está el Fondo Monetario en nuestro país, legaliza de alguna forma los ajustes que están haciendo. En general se ha utilizado el fondo y en estos años, a partir del año 2006, cuando el gobierno del expresidente Kirchner paga toda la deuda, en general los gobiernos han utilizado el fondo para decir, no lo pedimos nosotros al ajuste, lo pide el fondo. En este caso no ha pasado porque el gobierno no ha necesitado. Lo preocupante es que esta llegada de Christine Lagarde, el último secretario ejecutivo del fondo fue Anusin, por allá por fines de los 90, está pronunciando que el gobierno tiene alguna imposibilidad en el futuro, porque en general el Fondo Monetario viene cuando hay un problema de financiamiento, un problema de balance de pago. El gobierno lo toma como esta idea de que todo lo que sea el Fondo Monetario, los organismos internacionales, es un grado de confianza hacia el gobierno. Y lo que nosotros sabemos, y lo tenemos patente estos últimos 2 años, que las inversiones no van a venir si no existe consumo interno, mercado. Ahora es más grave, lo comentábamos antes con Fernando Alonso, porque la titular del fondo se metió directamente y opinó sobre el plan. Dijo, el gradualismo está bien, no le crean a los ortodoxos que dicen que tienen que apurar, que ir. Se metió directamente sobre el plan económico. Bueno, la recomendación que debemos hacer todos los argentinos es que escuchen a la titular del fondo y hagan completamente lo contrario, porque seguir los pasos del Fondo Monetario nos llevó a la hecatombe del año 2001. Entonces, lo menos que hay que hacer es escuchar sus recomendaciones. Pero más allá de eso, la titular del fondo no va a traer ninguna buena noticia. Te digo más, hasta podríamos coincidir en el diagnóstico que tiene el Fondo Monetario sobre la economía argentina. Lo que no vamos a coincidir es cuál es la receta para resolverlo. Para ella es profundizar el ajuste, gradual, shock, Duhovne, Melconian, digamos, más de lo mismo en distintas formas. Nosotros pensamos que es diferente. La única forma de reducir el déficit fiscal externo es que la economía crezca a tasas altas. Si el gobierno ajusta, no va a poder pagar y, como decía un expresidente, los muertos no pagan. Está el diputado Lisandro Bonelli del Frente Renovador. ¿Y qué opinan ustedes sobre este regreso del fondo? Preocupa, ¿no? Y coincido casi en pleno con lo que dice acá el economista. Históricamente la Argentina, cuando ha tenido una relación directa, cuando ha tenido una relación carnal con los organismos internacionales de crédito y principalmente con el Fondo Monetario Internacional, a los argentinos no les fue bien. Digo, eso históricamente ha sido una matemática, ¿no? En los momentos donde hemos tenido más lejanía, hemos estado más separados, a los argentinos no fue bien. Entonces, ver ahora que se anuncia con tanta alegría por parte del Gobierno Nacional un nuevo acercamiento al Fondo Monetario Internacional, donde vemos elogios por parte de la presidenta del Fondo a la política económica del Gobierno, es una clara señal de que la economía no está andando bien y que a los argentinos no le va a ir bien. Ahora, ahí hay un tema, digamos, que también lo estaban marcando esta encuesta. Digo, el gobierno no puede dominar la inflación, le cuesta dominar la inflación. Las inversiones no han llegado. El presidente Macri, que está enojado con la realidad, por una economía que no reacciona. El tema de inseguridad, lo marcábamos recién, un tema que usted maneja, diputado también. Digo, que era otro caballito de batalla del gobierno, decir, nosotros sabemos qué hacer. 50 y pico % de opiniones negativas sobre cómo el gobierno trata el tema de inseguridad.
el tema Chocobar y las nuevas doctrinas. Doctrina Bullrich. No hay ningún dato de la realidad que muestre que este gobierno está haciendo las cosas bien. Digo, principalmente la política económica, ¿no? Los problemas que había, que son claros, digo, y hay que reconocerlos, problemas de inflación, el doble déficit, una moneda atrasada, eran problemas que existían. Ahora el gobierno vino a solucionarlos, y lejos de solucionarlos los empeoró. Y encima los empeoró aumentando la pobreza a los argentinos y sacándole la plata a los jubilados. Perdón. Cuando vos te peleás con todo el mundo, es que es la impotencia para no resolver un problema. Con todo el mundo no, ¿eh? No. A los del campo les dijo que cumplieron y que eran los buenos. Por eso, pero con los industriales, se pelea con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, con los jubilados, digo. A todo lo que le ha sacado algo para transferir a los sectores concentrados es la impotencia de resolver la inflación. Ahora, yo tengo mis dudas que el gobierno quiera resolver la inflación. Creo que es una historia de poner los huevos y gritar en otro lado, porque la política del gobierno de este año es bajar los salarios reales a partir de decir que la inflación es tal y no va a ser, y bajar los salarios con las paritarias estas de la risa del 15%, que ya en julio se va a terminar ese 15%, no creo que llegue a julio o agosto, con la inflación que hoy Bueno, Melconian mismo dijo que esa meta había nacido muerta, ¿no? Bueno. Así que es bochornoso los sindicalistas que cierran por el 15. ¿Miriam? No, creo que el capítulo se podría llamar El fondo y la calle, porque en el febrero del año pasado, 2017, el Fondo Monetario, cualquiera que busque los diarios económicos de esa fecha lo encontrará, le exigió al gobierno de Mauricio Macri, por la cláusula cuarta del convenio consultivo, que haga la reforma previsional. Esa exigencia es del fondo, porque es después, la letra de ellos. Es la letra de ellos, exacto. Después vimos en el Congreso Nacional, como con toda la gente afuera, enormes movilizaciones de rechazo, hacían una parodia de que debatían y Pichetto mostraba que conseguía esta cláusula donde es un puntito mejor. Era toda una absoluta parodia, porque lo que estaban haciendo era la receta del fondo que les dio en febrero, que Macri esperó, les dijo esperen hasta octubre que pase las elecciones, porque si los digo antes es un problema, y después de octubre intentaron. Entonces la letra del fondo ya se viene aplicando, y digo que debería llamarse El fondo y la calle, porque Macri, por cumplir la receta del fondo, ganó en el recinto, producto del pacto que hizo con 23 gobernadores sobre 24, centralmente con los votos del PJ en el Senado, con esta parodia, como decía Pichetto, pero lo perdió en la calle, porque el quiebre ese de las encuestas, Gato, que vos mostrás, es después de diciembre. Sí. Entonces hay un quiebre después de la reforma previsional, un ataque profundísimo a los jubilados y jubiladas, que por seguir la receta del fondo todos se alinearon, eso hay que decir la verdad, pero lo perdió en la calle. Totalmente. Está esta noche con nosotros Luis Tagliapetra, que es familiar directo de uno de los integrantes del submarino Ara San Juan. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Quiero que compartas las declaraciones, también Miriam y el diputado presente, del ministro Oscar Aguad, y que escuchen con atención, por favor, y sobre todo Luis, porque habla de los familiares de ustedes y de una forma escandalosa. Escuchamos. Vea, siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Pero son 44 héroes de la patria. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El problema es que es muy compleja averiguar esta causa, porque todo está hecho para que no lo sepamos. Todo está hecho para que no lo sepamos. Es tan impresionante la seguridad que tiene el submarino para no ser detectado, que eso nos impide, y le impide. Cada vez que ha habido una tragedia con un submarino, han pasado estas cosas, han tardado años y años en encontrarlo. Pero bueno, es así que vamos a hacer. El jefe de gabinete menciona, usted corríjame si no es exacto lo que yo digo, pero menciona dentro de las tareas del Ara San Juan algo que muchos, desde muchos lugares, se escribió como, digamos, como espionaje, que hacía espionaje. ¿Esa era una de las tareas que tenía el Ara San Juan? No, eso es una fantasía. El Ara San Juan tenía como misión detectar naves que estuvieran infringiendo las leyes y depredando el territorio nacional en aguas nacionales. Nadie puede hacer espionaje en su propio territorio. No me gusta hablar de cosas imposibles, me gustaría que los 44 tripulantes estuvieran vivos, cosa que es imposible. Y ojalá pudiéramos saber cuál ha sido el problema que mandó el fondo de mar a esta nave, para no cometer, si se han cometido errores, y vuelvo a decir, para aprovechar la experiencia frente a la desgracia. Para aprovechar la experiencia frente a la desgracia. Luis.
Sí, yo las había escuchado más temprano y fue un día muy intenso para nosotros porque hoy justo se cumplen 120 días de la última comunicación. Llegué un poco tarde justamente porque estoy viniendo desde Plaza de Mayo, estuvimos ahí movilizados hasta hace un rato. No sé ni por dónde empezar. Digo, por un lado escuchar a un ministro hablar de manera tan coloquial, si se quiere, por... Liviana. Yo no sé si sabía lo que estaba diciendo el ministro Aguado. Es el ministro, ¿no? Recordemos. Exactamente, exactamente. Es lamentable, no es la primera vez que habla en estos términos. Yo intenté en este tiempo tratar de ser, ¿cómo decirlo?, lo más suave posible respecto de ciertas cuestiones, porque especulo incluso con que se logre algo, pero cuando uno escucha decir o hablar en estos términos, claramente está dando por finalizada todo tipo de esperanza acerca de que se puedan encontrar o si se pueda llegar a la verdad. Pero aparte lo que dice, se ha hecho todo para que no se sepa... Claro. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un fallido, sí. Claramente, ¿no? Claramente. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que están ocultando? Que están ocultando. ¿Y que la verdad no se va a saber? Gustavo, es gravísimo. Claro, sí. Primero, esto ya se vislumbró desde los primeros momentos. Hemos hablado varias veces nosotros y yo lo he dicho muchas veces. Eso sí, claramente es un acto fallido. Y después todas estas ida y vuelta acerca de mejor vivos que muertos. Una cosa que como vos decís... no sabía de qué estaba hablando, no sé cuál era su función por el cual estuvo ahí cerca de la fragata Libertad. Adelante, no sé si sabías, está el buque ruso Yantar. Ese buque que se veía adelante de la fragata Libertad es el ruso Yantar, que está en reaprovisionamiento. Hoy, Gustavo, no hay nadie buscando el submarino San Juan, porque el ruso está acá. El Angelescu está también en reaprovisionamiento. ¿Y las promesas que el presidente le hizo a ustedes de que iba a dar una recompensa y que iban a salir a buscar los naves argentinas? Claro, la recompensa la estableció, 98 millones de pesos, está en el boletín oficial. Pero no hubo respuestas. ¿Nunca? No, ¿No se publicó? Está publicado en el boletín oficial. Claro, pero no se hizo... Bueno, no se hizo una campaña. A través de los medios no se ha hecho una campaña. Nosotros la hicimos a través de redes sociales. De todos modos, en comparación con lo que significa la logística de buscar al submarino, claramente quedó corta. Malaysia Airlines, una empresa privada de aviación, ya la conocemos, en virtud de la búsqueda del avión siniestrado, ofreció una recompensa de 100 millones de euros. Tom Dittwiller, el que encontró al Titanic, está en el Pacífico en la búsqueda de restos de este avión. Nosotros con una recompensa de casi 5 millones de dólares, me parece que estamos alejados de ello. Y otra cosa, lo que ustedes muchas veces decían y que ayer se supo a través del informe del jefe de gabinete, que tenía una misión de espiar y sobre todo de ver si había naves británicas. Bueno, ahí también, primero comete una falacia el ministro en ese sentido, que además va en contraposición de lo que acaba de hablar el jefe de gabinete y de lo que además ya sabíamos en virtud de los documentos que están incorporados en la causa. O sea, poner la palabra espionaje es ponerla entrecomillada porque no estaba directamente en el área, en lo que se le dice el arco de las aguas pertenecientes, que reclaman los ingleses dentro de lo que es Malvinas. Eso es verdad, pero sí no hablaba de solamente, la misión no hablaba solamente de pesca ilegal, como dice el ministro. La misión hablaba de pesca ilegal y de identificar, avistar y fotografiar a particularmente 2 buques ingleses que de guerra. ¿Sí? En una zona que esta llamada área juliana es un rectángulo que si bien está dentro de las 200 millas marítimas, que no son aguas argentinas, son aguas internacionales, son zona de exclusividad económica argentina. Agua argentina, lo tengo que corregir, son hasta las 12 millas. De las 12 millas hasta las 200 es zona de exclusividad económica argentina, pero de libre circulación. Pero este rectángulo de área juliana que va dentro de estas 200 millas, va y viene en realidad, porque se extiende por más allá y viene más acá,
está en el borde, su borde más sur está sobre el borde del área del Arco de Malvinas. Y patrullar en esa zona puede implicar espiar hacia adentro. Totalmente, en virtud de los sensores. Eso era lo que indicaban. Bueno, ahora un seguito seguimos con el tema, doctor. Luis. ¿En qué punto económico estamos, Alejandro? ¿Punto económico? Sí. Bueno, la llegada del fondo, como decía hace un rato, te está diciendo que, primero, la meta inflacionaria es incumplible. Ya para los 3 primeros meses se calculan un 6%, con lo cual en los próximos 9 tendría que haber menos de 1% para cumplir el 15% de la meta inflacionaria, y la economía argentina en los últimos 10 años siempre ha estado por arriba de ese 1%, con lo cual ese techo de 15% es solamente para hacernos perder a los trabajadores poder de compra a partir de instalar la idea del piso 15. Y la verdad que lo que es mucho más preocupante es todo lo que se ha generado a partir del no combate, del mal combate a la inflación, que ha sido esta maraña de deuda externa e interna, que hoy es la verdadera espada de Damocles que tenemos todos los argentinos. Y no hablo de las LEVAC, que parece un monstruo, porque es más de un billón de pesos. Me preocupa muchísimo el endeudamiento externo, porque eso es, digamos, hemos dicho siempre, nosotros no imprimimos los dólares, y conseguir dólares en el exterior, la misma titular del fondo acaba de decir que la tasa de interés internacional va a aumentar más rápido de lo que ellos suponían, con lo cual va a ser más caro el financiamiento y nos va a retasear. Pero con un agravante. El ministro vende eso, que dice, bueno, ahora nos vamos a endeudar internamente. Bueno, eso lo vende como una victoria, como no va a necesitar dólares de afuera, sino de adentro. Bueno, esa es la debilidad del gobierno. Cada vez se va a poder endeudar menos afuera, y eso está incrementando el déficit financiero de una forma descontrolada. Una pausa y ya continuamos aquí con todo el debate. Seguimos esta noche en Minuto 1, donde te contamos lo que otros no te cuentan. No nos olvidamos de temas. Recién Ari Lijalad, que está siguiendo una investigación realmente impresionante y esclarecedora desde el sitio Nuestras Voces sobre el correo, nos informó de las últimas novedades y cómo la familia Macri quiere evitar pagarle al Estado lo que el empresario, lo que muchos le reclaman. Fíjese, Macri esta semana diciéndole llorones a los empresarios, no colaboran con el país, y ellos... Bueno, y sobre el caso Caputo, ¿qué documentación están aportando ustedes? A ver, agregar varias cosas. No voy a sumar más a lo que ya ha publicado Página 12 respecto de la cantidad de offshore y negocios y etcétera, sino algunos temas que parece que quedaron en el olvido, y es los manejos de Caputo con lo que mediáticamente se llama la plata de los jubilados, que son los fondos del ANSES y puntualmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí hay dos casos tremendos en los cuales también está involucrado Caputo, que es, uno, la compra de LEVAX por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero en vez de comprárselos directos al Banco Central, cosa que hace y podría haber hecho, pasó a través del Fondo Axis, que es fundado por Caputo y donde dejó varios de sus socios y que de hecho, según su declaración jurada, incluso le deben plata. O sea, pasó por el fondo creado por Caputo, el ANSES, y dejó una comisión. Obviamente para algo que no necesitaba comisión. Y el otro caso grave que vincula a Caputo también tiene que ver con la compra de obligaciones negociables de Pampa Energía. Claro. Obligaciones negociables es la deuda que emite cualquier empresa para hacer algún tipo de negocio, de inversión, etcétera. Se llama obligación negociable. Lo que hizo con dinero del ANSES fue darle 15 millones de dólares en una inversión que las calificadoras de riesgo calificaron con una letra riesgosa, valga la redundancia. O sea, en vez de ponerle, es básicamente de la A, B y C, 1, 2 y 3. Le pusieron nota B3. Por lo tanto, puso dinero del ANSES en una inversión de riesgo de uno de los empresarios favoritos del presidente, que es Marcelo Milling. Eso también tiene una causa judicial que investiga el fiscal Dilelo. Gracias. Miriam, no quiero despedir. En la hora anterior con Pedro Briga estuvimos analizando el asesinato de esta concejal en el marco tremendo de la participación del ejército contra el narcotráfico y las favelas. ¿Cómo les ha impactado? No, terrible. Una militante de izquierda, mujer, negra, venía de una actividad precisamente por los derechos de las jóvenes negras.
Ella venía denunciando la brutalidad policial. Vos sabés que Temer militarizó Río de Janeiro directamente con las Fuerzas Armadas. Ella venía denunciando esto, era una activista por los derechos humanos y fue acribillada. Mañana a las 15 horas vamos a estar frente a la Embajada de Brasil en Cerrito al 1300 con mi partido, el PTS, en el Frente Izquierda, otras organizaciones de izquierda y todos los que se sumen para repudiar este brutal asesinato que es producto de la política del gobierno Temer. Golpista de Temer, que así lo hemos denunciado desde el primer momento. Que algunos quieren recrear acá la participación de las Fuerzas Armadas. Es un gran debate, Gustavo, que en algún momento hay que hacer, porque a veces se habla de estas políticas de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, siempre con la excusa de la inseguridad. Lo vimos en Colombia, lo vimos en México, estamos viendo en Brasil quiénes son los que pagan las consecuencias. Bueno, gracias, Miriam. Gracias a todos, Gracias. Gracias, Luis, como siempre. Y el acompañamiento, no nos olvidamos en este programa ni de ustedes ni de los familiares que quedaron en el fondo del mar. Gracias, eso es muy importante para nosotros. Bien. Y vamos a seguir exigiéndole yo hasta mi último suspiro por encontrarlos y por saber la verdad a pesar de lo que dice el ministro. Gracias. Pausa y ya volvemos. Bueno, hemos tenido otro programa intenso, con la realidad que otros no te muestran, con muchos temas de actualidad, que seguramente no vas a leer mañana en ninguna etapa, pero lo importante es que lo marcamos aquí y que marcamos agenda, Y como te digo todas las noches, gracias por acompañarnos, por permitirnos liderar. Eso es lo más importante para nosotros, el acompañamiento allí de todos ustedes, que pese a todo nos acompañan y nos dan mucha fuerza.